tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo microprograma sobre nazis en la Argentina. Capítulo 2, Adolf Eichmann. Vamos a charlar un poquito sobre esta figura que entre 1927 y 1933 percibía su salario como trabajador petrolero. Y vamos a ver cómo después de este año cosecha grandes logros dentro de lo que era su participación en las SS del gobierno alemán liderado por Adolf Hitler. Inevitablemente tenemos que charlar sobre la figura de Eichmann dentro de lo que fueron las SS antes de pasar a sus relaciones con la Argentina. Tenemos que hacer inevitablemente hincapié en la figura de Eichmann dentro de un ascenso político como el líder de una comisión para la emigración de los judíos que logró sacar de Alemania a 110.000 judíos y que por otro lado, dentro de ese marco, desde 1933 en adelante, comenzó un ascenso militar en el cual pasó de sargento a teniente coronel hacia el final de su carrera dentro de las SS. Durante todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Eichmann, muy recomendado por sus jefes dentro de lo que era la comisión, terminó liderando todo lo que fue el planeamiento de la solución final. Eichmann, por caso, trabajó duro para la emigración ya de miles y miles de judíos, también europeos, pero que a la vez logró capitalizar en Auschwitz la figura de 1,5 millones de judíos. Es decir, se pasaron de 110.000 judíos inicialmente organizados por Eichmann para su emigración a la capitalización de lo que eran los judíos dentro de un campo de concentración como lo era Auschwitz, que ante esa cifra inmensa enmarcaba un poco lo que era ya la figura de Eichmann dentro del partido nazi. Ya como teniente coronel del ejército nazi y por otro lado como el líder de lo que era la solución final, logró cosechar ciertas alianzas políticas que lo llevaron incluso a un probable escape de lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando, en custodia del ejército norteamericano, logra escapar y fugarse hacia otro país. Aquí viene lo mejor, porque Eichmann, para fugarse de su país, lo tiene que hacer por medio de una serie de alianzas, como decíamos recién, pero que en realidad tienen que ver incluso hasta con la misma Iglesia Católica, que le consigue por medio de la Cruz Roja un pasaporte. Adolf Eichmann viaja a la Argentina con un nuevo nombre, Ricardo Clement. Estos contactos políticos, que ya evidentemente venían de antes por lo que habíamos visto en el capítulo anterior con el Hotel Edén, que había funcionado como un canal de comunicación incluso para los nazis, en donde las transmisiones de Adolf Hitler se pasaban por radio mediante antena, podemos entender cómo de alguna manera las alianzas se venían tejiendo de antes. Acá tenemos que hacer un paréntesis, porque no solamente la Argentina fue un país receptor de miembros del partido nazi, sino que otros países lo han hecho también. Por ejemplo, Estados Unidos. En esos tiempos se buscaba el beneficio de la ciencia y la técnica que habían desarrollado los nazis. En este orden de cosas tenemos que tener en cuenta que el escape de Adolf Eichmann en 1946 es de la misma custodia norteamericana. Vivió en San Fernando, en la Argentina, y trabajó en la Mercedes-Benz como un trabajador más. Es indiscutible que la situación política de alianzas que había cosechado durante la Segunda Guerra Mundial con los distintos gobiernos lo habían puesto en una situación de preponderancia. Lothar Hermann, que había sido uno de los sobrevivientes de Auschwitz, como decíamos recién, envió sendas cartas al fiscal de Frankfurt para denunciar la presencia de Eichmann en la Argentina, como así también hacer saber a las autoridades locales de la presencia de este nefasto personaje. Por otro lado, también se contactó con el gobierno de Israel, pero no tuvo respuestas positivas. Gaby Weber, la historiadora que nombrábamos recién, se encargó de denunciar las distintas políticas tomadas por el gobierno de Israel para utilizar la causa del Holocausto como la consecución de derechos políticos y beneficios, pero no así para perseguir a los personajes alemanes que se habían encargado de casi destruir a toda la sociedad judía. Hacia 1960, luego de que Hermann toma contacto con el Mossad, esta organización viaja a la Argentina, secuestra a Eichmann y se lo lleva desde el aeropuerto vestido como piloto. En 1961, luego de un juicio en el cual participa la opinión pública
casi por primera vez, de manera masiva, Eichmann es juzgado y enviado a la horca. Debemos destacar incluso que en este orden de cosas, Hermann se había dedicado a tomar tan conscientemente los datos de la figura de Eichmann que incluso había pasado hasta el número de los zapatos que calzaba. Por lo tanto, no atrapar a Eichmann, no venir a buscar a Eichmann por ningún gobierno era casi una situación impensada. En una nota realizada por el historiador Felipe Piña, Jorge Antonio lo que dice respecto de la figura de Eichmann es lo siguiente: pensé que era una monstruosidad lo que había hecho Eichmann, pero pensé también que era la guerra y él no hacía más que cumplir órdenes. Daimler me pidió darle un puesto de trabajo porque eran técnicos. Lo conocía bajo su nombre verdadero, pero no me interesaba. Eso en declaraciones de Jorge Antonio, que como dijimos al principio, era un allegado de Perón. Entonces acá nos queda por sacar alguna que otra conclusión, ¿sí?, respecto de esto que es tan evidente y tan conciso, ¿no? En cuanto a las alianzas políticas que los nazis fueron cosechando a lo largo del tiempo en que duró su forma de gobierno, no podemos hacer caso omiso de que no solamente fue la Argentina un banco de llegada de los jerarcas nazis, sino también que existieron otros países, entre los cuales se encuentra el mismo Israel o el mismo Estados Unidos, que participaba de los aliados. La leyenda cuenta también que Eichmann puede haber sido un doble agente de la KGB que participaba dentro del gobierno nazi, pero en esa estructura nacionalsocialista es en donde su figura creció, ¿sí? Y esto se debe a la cantidad de judíos para los que él, como el arquitecto de la solución final, llevó a la muerte. Debemos aclarar también que la participación dentro de la sociedad de estos personajes nefastos como parte de un mundo que se estaba reformulando cuesta, a la hora de analizar históricamente, entender cómo era esa forma de progreso dentro de un marco en el cual no se podía juzgar el Holocausto. En ese contexto, Hochman va a decir que para mantener la memoria colectiva de las personas es necesario juzgar el pasado. Muchas gracias. Is there? Did you see it? Did you see it? Give your voice a certain solemn intonation. One moment. You do what? You'll get all mixed up. No, please don't. Don't do any extra work. Just read it. Make it easy. Don't make easy for anyone. I Just read it in a very solemn and very, I wouldn't say emotional, solemn. May I have that?
Criminal Case 61. Attorney General against Adolf, the son of Adolf Karl Eichmann, aged 54. Ask the accused to rise. You, Adolf, son of Adolf Karl Eichmann. There is only one document out of hundreds of documents where you mention orders from your superior. And in all other documents, you speak in the first person, I. No, but for example... Can you show me another document that mentions orders from your superior? Can you show me one single document? Well, here I did not find such a document, but this is only a small fraction. There were at least 20 or 30,000 documents. All of which you burned. I was ordered to do so and had to obey orders. Are you telling us that such a reply was dictated to you as if to a lowly female clerk? What are you, an Obersturmbannführer or an office girl?